festividad, la fiesta que vamos a vivir en unos cuantos días ya. Estamos muy cerquita de Hanukkah, a 20 días prácticamente de Hanukkah. Entonces, esa celebración que vamos a vivir todos y que vamos a buscar disfrutar al máximo, es una celebración que tiene unos mensajes muy interesantes. Y, por supuesto, el mensaje central de la festividad de Hanukkah, que es los milagros. Los milagros es el tema central de Hanukkah. De hecho, por eso se celebra, por el milagro de la liberación de Israel de mano griega y porque así el Eterno se manifestó con su pueblo de una forma simplemente sorprendente. Entonces, eso es lo que conmemoramos ahora en estos días. Repito, Hanukkah no tiene nada que ver con la Navidad. Siempre se ha ligado o buscado, unir y ligar Hanukkah a la Navidad, pero eso, repito, es una falta de conocimiento muy grande. Aunque se celebra en fechas semejantes, porque esa es una realidad, no tiene nada que ver con eso. Algo muy distinto es la Navidad cristiana y algo muy distinto es Hanukkah. Hanukkah inició mucho antes, en el año 165 antes de nuestra época. La Navidad es impuesta hasta el año 325 de nuestra época, es decir, 400 y tantos años, 400, no sé, no sé, ahorita no me fallan las cuentas, pero son más de 400 años de diferencia. Entonces, en el año 165 viene Hanukkah y entonces en el año 325 Navidad, 490 años, si estoy bien, 490 años de diferencia, 490 años de diferencia, o sea, no tiene nada que ver. Se ha intentado unir, hay veces que tristemente algunos judíos han mezclado cosas, pero eso ya es cuestión del ser humano, no es del Eterno, y como todo, pues siempre se presta al paganismo. Más sin embargo, Hanukkah no tiene nada que ver con Navidad, no es la Navidad judía, no tiene nada que ver con eso, no porque se pongan luces, tiene que ver con Navidad, por supuesto, y cosas semejantes. Entonces eso también es muy, muy malo porque siempre se intenta denigrar lo que viene del pueblo judío y esa es una de las razones por qué la gente nunca entiende la Torá y se la pasa metido en sectas y otro tipo de cosas porque no entiende realmente la Torá y pues lamentablemente habla en contra del pueblo judío. Pero el caso es este, amados. Hanukkah y su significado principal son los milagros, sin lugar a dudas. Un sabio de Israel llamado Nachmanides, un sabio de Israel, comenzando ya de lleno el tema, un sabio de Israel llamado Nachmanides afirma que el ideal del Eterno es conducir al mundo minimizando los milagros obvios. Repito, los sabios de Israel enseñan que el ideal del Eterno, es decir, la voluntad perfecta del Eterno, es conducir al mundo que Él creó minimizando los milagros obvios. Es decir, que el Eterno no quiere actuar constantemente con milagros muy vistosos. El Eterno no quiere actuar con milagros constantemente muy espectaculares. Ese tipo de milagros viene por ciertos motivos, pero ese no es el ideal del Eterno. El estar mostrando todo el tiempo su poder con milagros impresionantes, eso no es así. Los milagros, tales como las 10 plagas de Egipto, la partición del Mar Rojo y todo eso que pasó en la salida de Israel de la tierra de Egipto, que recordamos cada día, cada fiesta de Pesach, se explica que estos milagros fueron una demostración una sola vez en la vida al pueblo judío para infundirles fe y para que ellos entendieran la omnipresencia y omnipotencia, el poder absoluto del Dios bendito que guía a todo el mundo. Es decir, todo lo que vimos en Egipto solamente pasó una sola vez en la vida. No es algo que el Eterno esté repitiendo constantemente, ni cada 8 días, ni nada, ni lo vaya a repetir en el futuro. Eso no lo va a hacer el Eterno. Él lo hizo una sola vez en la vida y lo hizo con una sola razón, de infundir fe en el pueblo judío que estaba saliendo de la esclavitud egipcia y que necesitaba fe para poder tomar esas decisiones tan importantes. Y por otro lado, les infundía ánimo y creencia en el Dios único que guía el mundo entero. Es decir, eso lo estudiamos y lo estudiaremos después en Pesach, pero el caso es que las 10 plagas y todo eso que fue tan vistoso no tenía otro propósito más que despertar la conciencia espiritual del pueblo de Israel, no de despertar la conciencia de los egipcios. Los egipcios pues no tenían mucho que ver ahí.
aunque muchos creyeron y salieron con Israel. Pero no era el punto, los egipcios. El Eterno quería despertar la conciencia de Israel. Para eso fue mandado Moisés. Para eso fue mandado a hacer milagros. Para despertar la conciencia de Israel, no de las naciones. Aunque unos creyeron, claro está. Pero el caso es que el Eterno quería infundir fe, valentía en el corazón de los hijos de Israel. Y por supuesto que lo logró, porque al ver eso se dieron cuenta que ninguno de los ídolos egipcios tenía poder en absoluto. El único poder absoluto, el único poder que domina todo es el del Dios de Israel, el Dios bendito. Amén. Ahora bien, si esto es así, si es que al Creador no le gusta manifestar su poder evidentemente, constantemente, así vistoso, que sea vistoso todo, si esto es así, entonces ¿por qué el Creador sorprendió al pueblo de Israel con los milagros de Hanukkah? ¿Qué milagros sucedieron en Hanukkah? 2 fueron los milagros principales de Hanukkah. Repito, por si ustedes no los habían escuchado, 2 fueron los milagros principales de Hanukkah y lo que se conmemora sobre todo en esta festividad. ¿Cuáles fueron esos milagros? Número 1 fue la victoria de Israel sobre el ejército griego. ¿Por qué? El ejército griego, Grecia, estaba dominando a Israel en ese momento, Grecia y Siria, los estaban dominando. Entonces, Israel fue liberado por la mano de unos cuantos hombres, muy poquitos, no llegaron ni a 100,000 soldados, todos ellos, es decir, eran muy pocos soldados, mientras que los griegos eran infinidad de soldados, perdón, no llegaron ni a 10,000 soldados. Mientras que los griegos eran más de 100,000 soldados, eran 10 veces más, y más poderosos, y más armados, y más entrenados. Y con todo eso, los griegos no pudieron someter a Israel, y después de una lucha larga, acabaron haciendo un acuerdo con Israel. Es decir, ese es el primer milagro, la liberación de Israel del yugo griego. La liberación de Israel del yugo griego. Número 2, ¿qué otro milagro recordamos en Hanukkah? Que es el principal recordatorio. Número 2, se recuerda que la menorá que estaba en el templo, en el lugar Kadosh, en el lugar santo, la menorá, el candelabro de 7 brazos de oro puro, esa menorá debería de estar prendida todos los días, según la Torá. Cuando el ejército griego tomó el templo y lo profanó también todo el aceite que había en el templo, todo el aceite de oliva que se usaba para encender las lámparas cada noche. Lo habían contaminado, lo habían profanado y tampoco se podía producir más porque habían tomado el templo. Entonces estaban sin aceite. Pero cuando los macabeos, los macabim, el ejército hashmoneo de Israel, tomó el templo, lo recuperó en el año 165 antes de nuestra época, entonces ellos encontraron una vasija de aceite, una sola vasija de aceite, limpio, sin impurificarse, que los griegos no habían encontrado, y la vasija de aceite decía Cohen Hagadol, que significa el Cohen mayor, el Cohen grande, el Cohen máximo. Y entonces estaba esa vasija de aceite sin contaminar, y por lo tanto la tomaron y encendieron las lámparas con ese aceite. Pero ese aceite era solamente útil, por llamarlo así, o solamente rendía para un día. Es decir, ese aceite era muy poquito y lo que alcanzaba para quemar con ese aceite era solamente lo de un día. Es decir, ese aceite solamente debería de haber durado un solo día. Pero el milagro fue de que ellos vaciaron el aceite en la lámpara, en la menorá, y las lámparas duraron encendidas 8 días. No 1 como debería de haber sido, sino duraron encendidas 8 días. ¿Por qué 8 días? ¿Por qué no 7 días? ¿Por qué no 9 días? ¿Por qué no 10 días o 5 días? ¿Por qué 8 días? ¿Por qué la lámpara tenía que alumbrar 8 días? ¿Y por qué fue un milagro del Eterno? Número 1, porque era muy poco aceite para que durara 8 días. Y número 2, porque 8 días eran los días necesarios para la purificación de los sacerdotes, ya que al estar ellos en contacto con guerra y muerte, la Torá marca que un sacerdote, un Cohen, debe estar impurificado 7 días, y en el 7º día purificarse después de haber tocado muerto o sangre,
y entonces puede acercarse a preparar el aceite de la menorá y a su servicio sagrado. Así que por eso tuvo que durar 8 días el aceite, porque solamente al 8º día el Cohen podía estar limpio para encender nuevamente las lámparas y producir más aceite para las lámparas de la menorá. Entonces, por eso fue un milagro importantísimo. Lo que más se conmemora en la festividad de Hanukkah, que estamos a punto de vivir en unos días, no es tanto la victoria de Israel sobre los griegos. Lo que más se conmemora no es eso, no es la victoria militar de Israel sobre los griegos, que fue muy importante y totalmente milagrosa. No, que unos cuantos soldados no preparados para la guerra vencieran al ejército más poderoso de ese momento, fue un milagro total. Es comparado a la guerra de los 6 días o la guerra del Yom Kippur, en el cual Israel derrotó a 6 ejércitos árabes, Egipto con aviones cazabombarderos última generación rusos. Con todo eso, Israel desbarató 6 ejércitos árabes en solamente 6 días. Eso fue un milagro, es la guerra de los 6 días, es un milagro. O la guerra del Yom Kippur, donde hizo algo semejante. Entonces, el vencer a Grecia es algo semejante a ese milagro. Pero eso no es lo que se celebra en Hanukkah. Eso no es lo que se conmemora totalmente en Hanukkah, aunque fue un milagro impresionante. Vencer al ejército más poderoso del mundo es un milagro sumamente impresionante. Cuando Israel venció a los 6 ejércitos árabes en solamente 6 días, que era simplemente impresionante, que venciera a miles de soldados en 6 días, destruyendo toda su fuerza militar y fuerza aérea egipcia, llegaron los soldados del Pentágono de Estados Unidos a hacer investigaciones a Israel. El mundo volteó hacia Israel y dijo: ¿qué es lo que ustedes tienen? ¿Cómo es posible que ustedes vencieron a 6 ejércitos árabes en 6 días? Cuando eso era imposible, ustedes deberían de haber sido aplastados. El mundo en 1967, cuando pasó esto, estaba esperando solamente cómo despedazaban a Israel. Los rusos, los iraníes, los americanos solamente estaban viendo desde su casa cómo iban a despedazar a Israel los ejércitos árabes, cómo Siria avanzaba con cientos de tanques de guerra sobre los altos del Golán, cómo en el desierto del Sinai los egipcios avanzaban también con tanques y con todo su poderío militar que los rusos le habían dado. El mundo estaba solamente esperando cómo Israel iba a ser despedazado por 6 ejércitos árabes y miles de terroristas de Hezbollah atacando desde el Líbano a la vez, un ataque simultáneo sin precedentes. Y con todo eso, Israel desbarató a 6 ejércitos en 6 días y los dejó inservibles. No podían levantarse, tuvieron que rendirse, no pudieron levantarse. De hecho, hicieron que Israel retrocediera porque ya no podían más los demás ejércitos. Tuvieron que parar a Israel para que ya no siguiera destruyendo a los ejércitos. ¿Cómo podían hacer eso? Decían los científicos del Pentágono. ¿Cómo es posible que un pueblo con tan poco ejército, con pocos habitantes, apenas estructurado hace unos años, cómo es posible que hubieran derrotado a tantos ejércitos en tan pocos días? Han de tener un secreto y queremos aprenderlo. Pero el único secreto era la mano de Dios, del Eterno, actuando a favor de Israel, bendito sea. Entonces, es algo semejante con la victoria griega. Pero aún con todo eso, a pesar de que Israel derrotó al ejército más poderoso del mundo en ese momento y lo aplastó literalmente, con todo eso, eso no es lo que conmemoramos en Hanukkah. A pesar de que es impresionante, eso no se conmemora en Hanukkah. No se conmemora la victoria militar de Israel sobre Grecia para liberar el templo e Israel. Entonces, ¿qué se conmemora en Hanukkah? ¿Cuál es el propósito de celebrar Hanukkah? La purificación del templo. Eso significa Hanukkah, dedicación. La dedicación del templo, otra vez al Eterno, la purificación del templo y el milagro de que las lámparas de aceite duraron 8 días cuando solamente había aceite para un solo día. Ese es el verdadero milagro de Hanukkah. Es decir, amados, la victoria militar de Israel sobre Grecia, la victoria impresionante de Israel sobre Grecia, llevaba un verdadero objetivo. El verdadero objetivo de la victoria de Israel sobre Grecia, que el Eterno permitió ese milagro, no era simplemente someterlos y ya. No era liberarse y ya. No. El Eterno permitió la victoria militar con un propósito,
que ellos fueran y purificaran el templo de Jerusalén para que el servicio divino volviera a encaminarse otra vez, para que el continuo sacrificio volviera a estar en el monte del templo y los Kohanim sirvieran al Dios bendito, al Dios de Israel, y los sacrificios empezaran nuevamente en el monte del templo. Ese era el verdadero objetivo del Eterno al hacer todo esto. Y por eso Hanukkah se conmemora todo eso en Hanukkah. ¿Qué? La purificación del templo. Y ese es el mensaje de esta noche, amados, que varios de los milagros que el Eterno permite en nuestra vida, físicos, materiales, de este tipo, inclusive de salud, muchos de los milagros que el Eterno permite en nuestra vida, proveyendo sustento cuando no veíamos una opción. A muchos nos ha pasado eso, no veíamos ninguna opción de sustento, de parnasá, de sustento, y el Eterno trae sustento milagrosamente a nuestra vida. No sé si tú algún día lo has vivido, y si no, bueno, no sé si un día lo vivirás, porque el Eterno no trata con todos igual, pero si un día lo has vivido, te has visto en aprietos económicos muy fuertes y has llegado al punto, sobre todo las mamás que ven todo eso, y han llegado al punto, el papá, que amanecen y no tienen realmente casi nada en las manos para alimentar a su familia, amanecieron y prácticamente no hay dinero en las manos para alimentar a su familia, y el Eterno, quien es bendito por los siglos, llega y da el sustento a esa familia de una forma milagrosa. Llega el sustento de donde menos lo esperaban, del Dios bendito. No porque no esperemos nada de Él, sino porque Él da medios que ni los imaginábamos, no los veíamos venir, y el Eterno da un medio a través de alguien para poder alimentarnos. Esa es la provisión divina, ese es el Dios bendito, el Dios de Israel actuando. Y entonces, milagros como ese, como el obtener la parnasá, el sustento milagrosamente, el obtener la salud cuando tal vez a ti te habían decretado una enfermedad muy grave y el Eterno te la quitó del cuerpo, o tal vez te habían decretado algo grave. Yo hace tiempo platiqué con una persona que estudiaba la escritura y platiqué un rato con él y me dijo, mira, yo te cuento, a mí me habían detectado cáncer en la próstata. Fui con el doctor, me sacó unos análisis y me dijo, usted tiene cáncer, va a morir en tantos días, así tal cual se lo dijo, usted va a morir, tiene cáncer en la próstata. Y él no dijo nada, tomó sus estudios, fue a su casa, él me contó, se encerró en su habitación, es un hombre ya mayor, casado, con hijos, se encerró en su habitación y dijo, tú creaste mi cuerpo, Dios bendito, tú fuiste quien creó mi cuerpo, y tú eres el único que puede quitar esto que has puesto en mi cuerpo, tú eres el único que puede sanar esto que has puesto tú mismo en mi cuerpo. Yo te pido que si te place, sanes mi cuerpo, y si no te place, hagas tu voluntad. Eso fue lo único que oró. Después de unos días, le volvieron a hacer exámenes y no tenía absolutamente nada. El cáncer había desaparecido milagrosamente. El doctor que lo atendía hasta se molestó, me dice él. Se impactó, dijo, pero ¿cómo es posible? Si tú tenías cáncer, ¿cómo es posible que ahora ya no lo tengas? Y hasta el doctor se molestó. Y él simplemente sabía que había pasado un milagro en su vida y esto es real. Hay gente que no lo puede creer, pero es su problema. Esto pasa, amados, esto pasa. Y esto es real, bendito sea el Eterno, que sí pasa, que sí es real. El caso es este, es que todos esos milagros que el Eterno puede permitir en la salud de una persona, en el cuerpo de una persona, en la economía de una persona, en la familia de una persona, en el trabajo de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos milagros que el Eterno puede permitir en la vida de una persona solamente tienen un solo objetivo, amados, y eso es la enseñanza de Hanukkah. Y el objetivo es siempre espiritual. El que el Eterno haga un milagro en lo físico, en nuestro físico, en lo material, es simplemente con un propósito, que la persona pueda acercar su alma, su espíritu al Creador. El verdadero milagro no es la sanidad, el verdadero milagro no es el sustento, el verdadero milagro es que su alma se acerca al Creador después de haber recibido todo eso, y Hanukkah nos enseña eso. Por eso en Hanukkah no se celebra, por llamarlo así, la victoria militar de Israel sobre Grecia, que fue muy grande. Lo que celebramos en Hanukkah es que el Eterno milagrosamente instauró nuevamente su servicio divino, que el Eterno dedicó nuevamente su templo para él, que la lámpara duró 8 días hasta que los sacerdotes se purificaran en el templo. Después de contaminarse con muerto, necesitan 7 días para purificarse y al 8º día estaban puros para poder ofrecer aceite al Eterno y la lámpara prendiera como lo marca la Torá. Ese es el verdadero milagro de Hanukkah, que el Eterno bendito sea
quiere su servicio divino, y sobre todo que el creyente en Él, el que tiene fe, entienda que todo lo que pasa en su vida, cualquier milagro que pueda recibir, no tiene otro objetivo más que la persona pueda servir al Dios bendito, al Dios de Israel. Fuiste sanado de cáncer, fuiste sanado de alguna enfermedad fuerte o más leve, fuiste bendecido económicamente cuando no tenías tal vez alguna esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de ese? Que tú sirvas al Dios bendito, que tu vida sirva al Dios de Israel. Ese es el objetivo, eso es lo que nos recuerda Hanukkah. Entonces, ¿Hanukkah es Navidad? Por supuesto que no, eso es risible. Hanukkah no tiene nada que ver con Navidad, una fiesta pagana. Hanukkah habla de milagros reales, milagros portentosos del Dios de Israel, que tienen un impacto ahora mismo sobre nuestra vida. Que cada cosa que el Eterno permita sobre nuestra vida, recuerden, tiene siempre un solo objetivo, que la persona rinda servicio a Él, al Dios de Israel. ¿Cuál es lo lamentable? Que muchas veces eso no pasa. Tristemente, amados, y es que yo no vengo a enseñarte con historias ni con anécdotas, sino con la Torá. Pero es que las anécdotas son importantes porque a veces nos enseñan el comportamiento del ser humano. Hace tiempo yo conocí a una mujer que era de otro estado de la República. Era una mujer de otro estado de la República y ella tenía un tipo de hepatitis, yo no recuerdo cuál es, alguien ha de saber. El caso es que ese tipo de hepatitis la estaba matando literalmente. Ella ya tenía prácticamente una sentencia médica de muerte. Los médicos le habían dicho que iba a fallecer, es decir, su cuerpo estaba tan dañado que iba a fallecer. Ella tenía una enfermedad terminal y iba a fallecer. El Eterno la sanó, el Eterno la sanó. Y yo fui testigo que ella venció esa enfermedad. El Eterno la sanó milagrosamente. ¿Qué es lo que hizo al día siguiente de ser sanada? ¿Qué creen que hizo? Apartarse del Dios bendito. ¿Qué fue lo que hizo? Apartarse del Dios bendito. Entonces, los milagros existen en la vida de la persona. Tú tal vez un día pediste algo, tal vez un hijo es un milagro, tal vez no podías tener bebés, o tal vez querías un niño, habías tenido niñitas, o tal vez querías niñitas y habías tenido niñitos. No sé, pediste algo, un niño, un bebé, pediste, no sé, un mejor trabajo, un mejor sustento cuando más lo necesitabas porque tenías un problema y el Eterno te mandó el sustento cuando más lo necesitabas. Pediste salud para ti o tal vez para un hijo, para un padre o para alguien más y el Eterno te contestó con salud, con sanidad. ¿Cuál es el propósito de todo eso? El servicio divino, amados. Que tu alma pueda estar más cerca de lo divino. Si tu alma no puede estar más cerca de lo divino después de recibir un milagro, estás en un grave error, amados. Has recibido algo que no has valorado. Tal vez lo has recibido, pero no lo has valorado. No has entendido por qué el Eterno te lo ha dado. ¿Cuál es el propósito de que el Eterno te lo esté dando? ¿Cuál es el propósito de que el Eterno te dé eso que has clamado, ese milagro que has pedido? ¿Cuál es el propósito? Que tu alma rinda servicio al Dios eterno, que tu alma se rinda al Dios eterno, que respetes Shabbat, los días de fiesta. Hay personas que recibían sustento, a mí me tocó ver lo que es terrible, amados, es terrible, porque tenían un problema económico y el Eterno, que es tan bueno, le suplía económicamente a esa persona, milagrosamente tenían sustento. ¿Qué hacía? Profanaban Shabbat a la primera. El Eterno les dio eso para que piensen en acercarse a Él, no para que piensen en profanar lo que es de Él. Si el Eterno le dio sustento es para que entienda que el sustento viene de Él y que tiene que respetar sus días, y que tiene que respetar Shabbat, y que tiene que respetar Yom Tov, los días de fiesta, que tiene que respetar todo eso. Por eso le mostró que no tiene que preocuparse ni afanarse, porque Él es el que le va a dar si se acerca a Él. Pero no entiende eso y va y profana Shabbat, que es lo primero que hace. Y no entiende eso, que lo que está recibiendo es un milagro divino y el milagro divino tiene un propósito y el propósito es que su alma rinda servicio al Creador. Si su alma no está rindiendo servicio al Creador, esa persona no está entendiendo el por qué el Eterno le dio un milagro y está tristemente desvirtuando los milagros del Eterno. Y eso es lo importante para nosotros ahora, porque todos en la vida recibiremos milagros. Repito, todos en la vida recibiremos milagros. De una o de otra manera recibiremos algún día un milagro del Padre Eterno, del Dios de Israel. Y debemos entender el por qué Él nos los va a dar. ¿Para qué nos los va a dar? ¿Para alejarnos de Él?
para apartarnos de Él, para ser apáticos a Él, para no rendirle servicio a Él. Sería terrible, sería sumamente terrible. Él nos está dando algo para rendir servicio a Él, para acercarnos a Él, para que guardes cada día mejor el día de reposo, para que guardes mejor sus días de fiesta y todo eso, y de esta manera puedas realmente cumplir el propósito por el cual Él te dio un milagro. Y eso es que tu alma rinda servicio a Él. Ese es el propósito y el mensaje de Hanukkah. Ahora bien, ¿por qué platicamos esto, amados? Porque estamos en este mes. Si lo estuviéramos platicando en un mes que no tiene nada que ver, no tendría caso. Pero lo estamos platicando en el comienzo del mes de Kislev, el mes de los milagros, el mes de Hanukkah. Y como les he platicado, cada mes tiene su propia esencia, su propio legado. Y Kislev tiene el legado espiritual de los milagros. Y eso nadie lo puede negar. Y si lo negara, pues no hay problema. De todos modos, es un mes de milagros, porque eso es algo del eterno, no del hombre. Entonces, si la persona quiere un milagro, esto es el momento para hacerlo. Si alguien quiere un milagro, este es el momento para hacerlo. Este es el momento para hacerlo. Este mes, estos momentos, los momentos de Hanukkah. La persona debe saber que esos son los momentos propicios para los milagros. Pero debe entender también que si recibe el milagro, cuál es el origen de eso y cuál es el propósito del Eterno para ese milagro. ¿Cuál es? Que su alma rinda servicio a Él. Por eso el Eterno permitió que Israel venciera a los griegos, para que purificaran el templo, así ya sin impedimento, y entonces pudieran servirle a Él. Ese fue el propósito de la victoria militar. En sí, Él lo permitió para otro milagro mayor, que el templo fuera puesto otra vez en servicio. Ese es el propósito de los milagros. Ahora bien, lo principal entonces es entender que la ofensiva de la ideología griega, hay que entender esto sobre los milagros, la principal ofensiva de la ideología griega, del pensamiento griego, era la autosuficiencia humana. Repito, la principal ofensiva de la ideología griega era la autosuficiencia humana, es decir, que lo correspondiente a la intervención divina en los asuntos del mundo no existía para ellos. Es decir, que el Eterno no movía ni controlaba el mundo. Todo era parte de la misma humanidad. El ser humano es el que actuaba solamente. Como en muchas otras etapas de la historia de Israel, entonces, el Eterno permitió milagros para despertar la conciencia de todos ellos. ¿Por qué? Porque los pensadores griegos se oponían a las enseñanzas de la Torá. La postura griega era que el mundo siempre había existido. Los griegos pensaban que el mundo siempre había existido y que el Eterno había hecho ciertas cosas, pero que Él no había creado al universo de la nada y que Él no tenía la capacidad para cambiar nada en el mundo. Eso es lo que pensaban los griegos, que el Eterno no podía hacer milagros, en pocas palabras, que el mundo tenía un orden natural de circunstancias y eventos, y entonces por eso todo lo que pasaba en la vida de la persona simplemente eran cosas al azar de la naturaleza. Es decir, no existe el castigo o la recompensa del Eterno. Los griegos decían, todo lo que vive la persona en la vida es simplemente por el azar. Le puede tocar algo bueno o algo malo, todo es azar en la vida, son las leyes de la naturaleza. Así pensaban los griegos. Todo pasa por cuestiones de azar. ¿Por qué te pasó esto? Pues porque me tocó, como dicen, pues me tocó. O pues no sé, pues estaba en un mal momento, en un mal lugar, y me tocó vivir esto. Así piensa la gente. Ese es el pensamiento griego. Todo pasa por el azar, porque estuviste en un lugar equivocado según ellos. Pero el vivir con fe representa adjudicar todos los eventos de la vida a la mano del omnipresente Creador. La persona con fe no piensa así, como ya habíamos platicado. La persona con fe no piensa así. No piensa que todo es obra de la naturaleza y obra del azar. La persona con fe piensa que todo es guiado por la mano del Dios bendito, del Creador omnipresente. Es decir, el grado más alto de fe se encuentra en cuanto la persona adjudique aún lo más mínimo, el evento más mínimo de su vida, al Creador bendito sea,
y no al orden normal del universo, amados. Cuando la persona adjudica cualquier cosa en su vida, por muy pequeña que sea, está creyendo en el Eterno y tiene fe. Cuando la persona adjudica cualquier cosa, aunque sea pequeña, al universo y a la creación, esa persona no tiene fe. Porque piensa, repito, que todo pasa como una consecuencia de la vida, por obra del azar, por obra del destino, porque estuviste en un mal lugar algún día, porque a ti te tocó y así pasa. Esa persona no vive con fe. Esa persona piensa como piensan los griegos, que todo pasa por obra del azar, por obra de la pura naturaleza. Pero no es así la creencia en el Eterno, amados. Nuestra creencia es que el Eterno fue quien creó al mundo a partir de la nada absoluta y creó todo lo que existe de acuerdo a la Torá. Esto implica que el Eterno y no las fuerzas de la naturaleza continuamente dirige el mundo y todo lo que hay en él. Nosotros creemos que el Eterno creó el mundo de la nada, no la naturaleza, y por lo tanto el Eterno dirige al mundo constantemente y todo lo que hay en él. Es decir, nada se mueve si no es porque el Eterno lo ha permitido. Una mosca no va a volar por acá si no es porque el Eterno lo ha permitido. Así tal cual. Una persona no vive, no nace si no es porque el Eterno lo ha permitido. Y no muere si no es porque el Eterno lo ha permitido. Baruch atah Adonai haemet dayam. Bendito eres tú, juez verdadero. Esa bendición se dice cuando alguien muere. Eres tú quien ha permitido la muerte en una persona y eres justo. Eres el juez justo y tú determinaste la muerte de una persona. Hasta se bendice al momento de que alguien muere y se reconoce que el Eterno es quien ha determinado la muerte desde los cielos. Hace tiempo murió un hombre importante aquí en México que era judío, era un periodista. Y entonces estaban entrevistando al hijo y le decían, ¿pero de qué murió su padre? Dígame de qué murió, cuál fue la causa por la cual su papá murió. Y entonces él decía, pues murió y ya, no importa las causas, no importa por qué murió, él murió, eran judíos, eran hombres de fe. Y entonces él decía, murió y ya. ¿Pero de qué murió? Díganos, ¿cuál fue la causa? Es que murió, es la vida, ya, se acabó. Es decir, no hay causa, es el Eterno quien lo ha demandado y se acabó. Pero la gente normal quiere causas, quiere consecuencias, quiere culpables de todo, cuando no entiende que es el Creador quien domina todas las cosas. Que si algo pasa, es porque el Eterno lo ha determinado desde los cielos. Y si algo no pasa, es porque el Eterno tampoco lo ha determinado desde los cielos. El Eterno otorgó los milagros de Hanukkah como una respuesta a la dedicación de varios judíos por preservar la fe de Israel. Y Él reveló su presencia de esta forma, refutando la creencia de los griegos de que Él no tenía poder sobre la naturaleza. Pero como ya vimos, esos milagros siempre son una forma de concientizar a Israel, ya que Israel, gran parte del pueblo judío en ese tiempo, se había asimilado a los griegos, estaba pensando como piensan los griegos, y es por eso que el Eterno permitió esos milagros, para demostrarle a todos aquellos judíos que estaban asimilándose a los griegos, que no era lo que los griegos decían, aunque parecía muy sabio. La realidad es que el Eterno guía el universo entero y cada evento que sucede en él. Ahora bien, la profecía de Moisés y la palabra del Eterno que entregó los 10 mandamientos constituyen una cuestión innegable y una unión innegable entre la humanidad y lo divino, y es por eso que el Eterno nos recuerda todo esto, amados, que existe una unión inseparable entre el ser humano y lo divino, y la prueba más grande de todo esto es la bendita Torá, que el Eterno domina todo y que tiene cuidado del hombre. Una prueba de eso es la bendita Torá. El exilio griego es denominado oscuridad aquí. El exilio griego es denominado oscuridad, porque la ideología griega sumergió al mundo en una oscuridad espiritual hasta la fecha. Repito, el exilio griego, es decir, la dominación griega sobre Israel, es denominado oscuridad, porque la ideología griega sumergió al mundo en una oscuridad espiritual, es decir, a la negación del Creador en los eventos del mundo. Cada vez que la persona niega la mano del Creador en los eventos del mundo, se sumerge en oscuridad aquí. Cada vez que la persona niega la mano del Creador en los eventos del mundo y de su vida, se sumerge en oscuridad. Por lo mismo,
Una persona que niega a su creador en los eventos más cotidianos se encuentra en un exilio. El mundo está oscurecido, amados ajín, a través de esto. Es decir, que cuando nosotros como creyentes, porque este mensaje es para nosotros, no pienses en el vecino que no conoce. Bueno, le voy a llevar este mensaje a mi vecino que no cree que todo lo que pasa es del Eterno. No, nosotros mismos dudamos miles de veces que lo que está pasando es del Eterno. Dudamos millones de veces, miles y miles de veces, dudamos que lo que está pasando es del Eterno. Y decimos, esto es obra de la naturaleza, esto es culpa del gobierno, esto es culpa de no sé quién, esto es culpa de otra persona. Esto es normal porque así, pues así pasa, ¿no? A todos nos pasa, es normal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, adjudicamos los eventos más cotidianos de la vida a un azar, a lo que siempre pasa. Yo te he dicho miles de veces y yo sé que no nos puede gustar esta respuesta, pero es la verdad. Yo no puedo pensar que puedo salir a la calle y algo me va a pasar. Bueno, voy a salir ahora mismo, cuando acabe la transmisión, voy a salir de la calle, a la calle, Ajim. Por favor, oren por mí porque algo me puede pasar. No, por favor, no, amados. Eso es adjudicar mi vida y los eventos de mi vida al azar. Puedo salir y algo me va a pasar allá afuera porque creo en el azar. Es decir, el Eterno no domina, es el azar. Me puede ir bien, me puede ir mal, me puede atropellar. ¿Por qué es el azar? Me puede o no pasar. Las estadísticas. ¿Qué pasaría si hoy salgo? ¿Qué dicen las estadísticas? Eso es azar, según. Eso no es fe en ningún sentido. Yo no puedo pensar de esa forma, ya se los he dicho millones de veces, amados. Salir a la calle y pensar que un tren me va a atropellar. Salir a la calle y pensar que alguien me va a asaltar. Yo no puedo pensar de esa forma. ¿Por qué no puedo pensar de esa forma? Porque creo que los eventos del mundo los dirige el Eterno desde el cielo. Por eso, por esa simple razón, porque todo lo que pasa allá afuera está siendo dirigido por el Dios bendito. Y si yo me acerco al Dios bendito, ¿cómo puedo pensar que algo malo me va a pasar? ¿O cómo puedo creer que algo malo me va a pasar? ¿O viajar con miedo? Bueno, hermanos, voy a salir pasado mañana a Ciudad de México. Por favor, oren por mí, no sea que me atropelle o se voltee el carro donde voy. ¿Qué es eso, amados? ¿Qué es eso? No. Sí se ora, ayúdame. Llévame con bien, protégeme. Sí se ora. Protégeme, guárdame, limpia mi camino de todo mal, etcétera, etcétera. Sí se ora porque tenemos que orar para todo. Pero otra cosa es que yo vaya predispuesto a que algo malo pase o diciendo, sí, puede pasar algo malo. Puede ser que sí pase algo malo porque están pasando cosas malas en el país, algo malo puede pasar. Eso es creer que el mundo no es dominado por el Eterno. Y eso es creer, como el griego, que todo es dominado por eventos del azar, azarosos. Todo puede pasar a cualquiera porque el mundo no es dominado por el Eterno. Todo le pasa a todos y cualquiera puede estar en la misma situación. Eso se llama mentira. Eso es griego. La fe es otra cosa. La fe dice que el Eterno tiene un trato especial con cada ser humano en esta tierra. Y el Eterno sabe hacia dónde dirige los pasos de cada ser humano en esta tierra. Nada está fuera de su control. Y yo creo que yo y cualquier persona que le busca está en las manos del Creador. Y lógicamente su vida también está en sus manos. Y todo evento tanto pequeño como grande no pasa, sino es porque el Dios del cielo lo ha permitido y lo está, amados, vigilando desde los cielos. Ahora bien, en un mundo oscurecido, los milagros vienen a mostrar que la intervención divina no está ausente. Repito, en un mundo oscurecido, los milagros vienen a mostrar que la intervención divina no está ausente, sino tan solo oculta. Es decir, muchas personas, al no estar viendo al Eterno hacer milagros grandes todo el tiempo, piensan que el Eterno no está vigilando a su creación, pero no es así. Los milagros nos enseñan que el Eterno no está ausente, sino tan solo oculto. El Eterno no está ausente, recuerda, está solamente oculto, amados. Hanukkah conmemora dos milagros, como ya vimos. El milagro militar del rescate del templo, del rescate de Israel de la mano griega, porque estaban sacrificando animales ahí, estaban haciendo infinidad de cosas horribles. Todo eso estaban haciendo
haciendo los griegos. Y un grupo de sacerdotes, Juanín, se reunieron, se llenaron de valor, de celo por la Torá y decidieron entonces pelear contra los griegos para eliminar la abominación en el santuario, y el Eterno los bendijo por causa de eso. Por lo mismo, siempre que existan circunstancias que atraen sobre nosotros ciertos males, debemos de identificarlos y hacer siempre lo opuesto a ellos. ¿Qué significa esto? Repito, siempre que existan circunstancias que atraen sobre nosotros ciertos males, debemos identificarlos y hacer lo opuesto a ellos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que había traído el dominio griego sobre Israel y lo que había traído la profanación del santuario era que Israel había descuidado su servicio divino. Israel había descuidado su servicio divino y el Eterno permitió que los griegos entraran al santuario, porque nada es casualidad ni obra de la naturaleza. El Eterno permitió que entraran al santuario, y entonces eso era para demostrarles que ellos habían hecho las cosas mal. Por lo tanto, cuando los hashmoneos se levantaron en armas y quisieron limpiar el santuario, el Eterno los bendijo, porque estaban haciendo lo opuesto a lo que había traído el mal sobre ellos. Habían descuidado el servicio divino, el Eterno los entregó a los griegos. Querían luchar para restaurar el servicio divino, el Eterno los bendijo. Por eso, en nuestra vida debemos aprender esto, aprender a identificar lo que trae cosas malas sobre nuestra vida. Debemos identificar eso, tener el discernimiento sobre nuestra propia vida y entonces hacer lo opuesto a lo que está trayendo ese mal. Es decir, una persona puede ser, por ejemplo, codiciosa. Deben identificar que esa codicia que está teniendo, esa mezquindad, es lo que está trayendo mal sobre su vida, porque sí trae mal. Eso yo no lo digo, lo dice la bendita Torá. La codicia, la mezquindad, la falta de misericordia al prójimo trae males sobre la vida de la persona. Está escrito, no es mi idea, está escrito en Proverbios, dice, el que extiende la mano al pobre será bendecido, parafraseando, pero el que cierra sus ojos recibirá muchas maldiciones. Está escrito en Proverbios, que el que presta al pobre, presta al Eterno y será bendecido. El que ayuda al pobre será bendecido. Pero dice también Proverbios, mas el que cierra sus ojos al clamor del pobre recibirá muchas maldiciones. Entonces no es mi idea, no es mi doctrina, no es mi fe, es lo que dice la Torá. La persona mezquina tiene maldiciones por su propia mezquindad. Va a traer maldiciones sobre su vida por su propia mezquindad. Y ese dinero que nosotros no invertimos en el servicio divino, ese dinero que nosotros no invertimos en el servicio divino, en que otras personas conozcan Torá, y ese dinero que nosotros no invertimos en que otras personas sean beneficiadas económicamente a través de vestido, calzado, alimentación, medicinas, etcétera, 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 todo ese dinero el Eterno lo va a demandar de todos modos. Yo ya te dije un ejemplo hace 8 días y repito, tal vez tú piensas que invento las cosas, pero no tengo tanta imaginación para hacerlo. Una persona fue mezquina con su propia madre. ¿Qué pasó? El Eterno permitió, porque todo está dominando por el mundo. Entonces, ¿quién me va a vaciar una cuenta desde el celular? Cualquiera, hermano, cualquiera te lo puede vaciar. Cualquiera te puede vaciar una cuenta porque así está el mundo. No, yo no creo eso. Yo creo que así está el mundo. Yo creo que el mundo está así. Que hay infinidad de ladrones ahora por internet. Yo creo eso. Pero yo no puedo creer que cualquier persona pueda meterse a tu dinero y vaciarte la cuenta. ¿Por qué? Porque si creo eso, niego la existencia de Dios. Niego la existencia del Eterno. Niego la creencia de que el Eterno vigila sobre todo lo que yo tengo. Yo no tengo seguridad. Hay gente que entra a veces al cajero y lo veo y está así escondido, checando su NIP y escondiendo todo. Y le digo, qué payasada. Aunque se esconda, lo van a asaltar si el Eterno si el Eterno así lo quiere. Porque está escondiéndose, escondiendo su cartera y no sé qué tantas payasadas. Digo, es una payasada. El Eterno no lo va a defender. Algo le puede pasar. Y gente hasta con guardaespaldas acaba siendo asaltado, cuanto más otra persona. Y yo no tengo cuidado en eso. Y no es imprudencia, simplemente porque creo que el Eterno no permite que me toquen si es que yo no he hallado también maldición en mi vida. Y nada me pasa. Y no me cuido en ningún sentido. No estoy así escondiendo mis cosas y caminando mal en la calle y que nadie vea lo que yo hago. No me interesa eso.
porque mi protección no está en lo físico, mi protección está en el Dios bendito, en el Dios de Israel. Y entonces todo lo domina el Eterno. Y yo no creo que cualquier persona pueda meterse a tu cuenta y vaciarla. ¿Por qué? Bueno, fue obra del azar, fue ¿cómo llamarlo? Un ladrón cibernético, y a cualquiera le puede pasar. No, yo no creo que a cualquiera le pueda pasar. Yo no creo eso. Yo no creo. ¿Tú sí crees eso? ¿Que a cualquiera le puede pasar? Yo no. Yo creo que existe un creador que domina sobre todo. Yo creo que un creador domina sobre todo, que tiene la mano sobre todas las cosas, sobre la economía, sobre la salud y sobre todo. Y yo no creo que nada puede tocar la vida de una persona si no es porque el cielo lo ha permitido. Y esta persona le vaciaron las cuentas por mezquindad, por eso. Por eso le pasó eso, por mezquindad. Y lo que no gastó en su propia madre, lo gastó pues, ya sea... De hecho, miren, hay una frase dentro del pueblo judío, investígala, no es mía, no es mi frase, es una frase del pueblo judío que dice, donde no hay sedeká, entra el médico. Algo así es la frase, perdóneme que no sea tan exacto, pero apenas me acordé, dice, donde no entra el pobre, entra el médico. Algo así es la frase del pueblo judío. A donde no entra el pobre, entra el médico. ¿Qué significa esa frase? Investígala y después me la dices bien porque ahorita no me acuerdo con exactitud, pero es del pueblo judío. A donde no entra el pobre, entra el médico. ¿Qué significa esto? Que el que no ayuda a su prójimo, el dinero se va a ir de todas formas. Se verá en medicina, se verá en médicos, se verá en todo eso. Pregúntame cuánto he gastado yo en médicos este año. Pregúntame y te digo con sinceridad, ¿cuánto he gastado en médicos este año? ¿Cuántas veces me he enfermado y cuánto he gastado en médicos este año? Y no es jactancia, ¿cuánto he gastado? Te soy sincero, prácticamente nada, nada. Donde no entra el pobre, entra el médico. Y yo prefiero que entre el pobre. Yo prefiero ayudar con dinero que el Eterno me da, si me bendice, compartir con alguien antes que un médico entre a revisar mi vida. Yo prefiero al pobre que al médico. O inclusive al abogado. ¿En qué sentido? En que la gente se mete en problemas, choca, tiene que pagar gastos, un abogado. Se mete en problemas, tiene que pagar esto. Pero el que da sedeká, y yo no digo que la profesión de médico ni de abogado esté mal, no, yo no digo eso. Solo estoy diciendo que la persona que no teme al Eterno en ese aspecto va a entrar a su casa un médico o un abogado, porque se va a meter en problemas, le van a querer quitar la casa, va a tener un problema familiar, lo van a demandar y va a estar pagando abogados o médicos, etcétera, etcétera, y ahí se va a ir su dinero. Donde no entra el pobre, entra el médico. Y yo agrego inclusive hasta un abogado. ¿Por qué? Porque vas a pagar en un abogado para salir de tus problemas. Entonces, eso es la consecuencia, es mezquindad. Por eso yo no creo, amados, que una persona pueda sufrir esto de la nada. Yo no creo eso en absoluto. Yo no creo en absoluto, amados. Y si tú ves todo lo que tengo, no tiene casi claves, no tiene nada. No tiene nada, o sea, mi protección no está basada en lo terrenal, mi protección está basada en el Dios bendito, en el Dios de Israel. Ahí está mi protección y sé que no me toca, si el Eterno no lo quiere, absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, amados, absolutamente nada y es nada. Ni voy al médico, ni nada semejante. ¿Por qué? Porque el Eterno es bendito, Él es bueno y su compasión es para siempre. Pero eso no es casualidad, eso es ajín que... Eso es solamente una manera de entender que nada es por obra azarosa, nada es por el azar, todo tiene un porqué, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá, amados? Que nosotros debemos identificar qué es lo que está trayendo la calamidad a nuestra vida. ¿Qué es lo que está trayendo eso? ¿Qué se requiere hacer? Hacer lo contrario a eso que se está haciendo. Hacer lo contrario a lo que se está haciendo. ¿Qué significa esto? Si la persona sabe que su mezquindad le está trayendo problemas y maldiciones, tiene que actuar con bondad. Si sabe que está robando algunas cosas, tiene que dejar de robar y actuar con bondad. Si sabe que está, por ejemplo, deshonrando a los padres, debe de honrar a los padres. Si sabe que está, haciendo otro tipo de cosas, debe de dejar eso y hacer lo opuesto. Es decir, identificar qué es lo que nos está trayendo el mal sobre nuestra vida y hacer totalmente lo opuesto a eso, y eso es lo que trae la gracia divina sobre nuestra vida. Es decir, un mal que vino a la vida de la persona por codicia debe ser quitado con bondad y todo así en su opuesto. Lo opuesto es lo que trae la gracia divina. Ahora bien, para concluir esta noche, el milagro de
de Hanukkah, del aceite, finalmente entonces nos deja entender cómo el Eterno bendito sea, quien es grande, quien es digno de exaltación, nos permite entender esto, que el milagro verdadero es, ¿cuál? No es lo material, no es lo físico. El milagro verdadero siempre será la unión con el Creador. El Eterno permite todo con un solo propósito, de unirnos con Él, amados. Si nosotros nos unimos al Creador, eso será siempre bendito. Eso será siempre bendito, amados. Y ese es el propósito de los milagros, que nosotros logremos unirnos al Padre, bendito sea. Hasta acá, entonces, el tema de esta noche. Amén. Ya si el Creador permite, dentro de 8 días hablaremos ya más de lleno sobre, hablaremos más